Vamos, diga, yo quiero ser diferente. Ese es el título del mensaje de esta mañana. Yo quiero ser diferente. ¿Por qué diferente? Es muy importante que entendamos esto porque la diferencia es lo que nos va a nosotros a señalar como escogidos de Dios, como discípulos de Cristo. Si no hay diferencia en nuestras vidas, en nuestras palabras, en nuestro lenguaje, en nuestro ser, no hay un marcado discipulado de Cristo, no hay una presencia de Cristo en nuestras vidas. Por eso es muy importante que nosotros entendamos esto en esta mañana, porque de eso depende cuán cerca estamos del corazón de Dios o cuán lejos y apartado estamos de ese mismo corazón. Hoy, ser diferente es un delito. Hoy, vivir la verdad es un delito. Hoy, ser bueno es un delito. Incluso en muchos lugares es una pena, puedes ir preso, es un crimen. Pero quiero decirte algo en esta mañana. Si ser diferente, si ser como Cristo es un crimen, yo mismo me coloco las esposas. Yo mismo me coloco las esposas. Por eso es muy importante que usted entienda este mensaje en esta mañana, porque este mensaje nos puede a nosotros enseñar la parte humana, la parte que Cristo acepta, la parte que Dios quiere ver en nosotros, no la parte incipiente, no la parte que se aleja del mundo para recibir el favor personal, no la parte que le da la espalda a la necesidad, sino que confronta la necesidad y la bendice con su presencia. La parte que Dios quiere que nosotros aportemos a esta sociedad, a este sistema, a este mundo y a su iglesia. La parte que Él nos enseñó cuando su Hijo fue entregado por ti y por mí, despojándose de Él para que hoy tuviéramos vida, y no cualquier vida, sino vida en abundancia. Vamos a ponernos en pie, voy a leer la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, versos 12 al 16. La has leído 1,000,000 de veces. Hoy va a ser el 1,000,000 una vez que la vamos a leer. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, escuche bien, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tu palabra nos hable hoy directamente al corazón. Abrimos nuestro corazón para que tú escribas en él y para que en esta mañana, Señor, toda palabra que nuestro corazón escuche permanezca en él. Ayúdanos a transitar en esta vida con el legado, con la palabra, con el deseo de tu corazón y ser, oh Padre eterno, una réplica del cielo aquí en una sociedad y en un sistema que cada día oprime, que cada día, oh Padre eterno, observa a las personas, aleja a las personas, confronta a las personas, destruye a las personas, Padre. Ayúdanos a ser diferentes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento en la presencia del Señor. ¿Por qué debemos ser diferentes? Porque sin darnos cuenta nos contaminamos. Sin darnos cuenta adquirimos el ADN del mundo. Adquirimos el ADN del sistema. Y sin darnos cuenta nuestro vocabulario cambia, nuestra mentalidad cambia, nuestro carácter cambia y todo lo que constituye nuestro ser va cambiando. Y es el momento de eso donde alguien te corrige y tú le dices, pero yo no veo nada mal en eso. Y tú le respondes, pero ¿qué fue lo que hice? Es porque muchas veces no podemos ver, porque nos hemos alejado
de la posición correcta y ya estamos fuera del círculo de Cristo, del círculo del Espíritu Santo, de la influencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, pero nos alejamos sin saberlo. Y entonces estamos fuera y pensamos que estamos dentro. Y actuamos, hablamos, reaccionamos, creyendo que estamos bien, creyendo que es normal, creyendo que lo que hacemos o decimos está bien y no lo es. Por eso yo quiero ser diferente. Yo quiero ser como Cristo quiere que yo sea. Yo quiero ser diferente al mundo. Y no es que yo quiera ser mejor que el mundo. Es que ser diferente, es ser como Cristo quiere que seas, ya te hace ser mejor que el mundo. Escucha, porque eres alguien especial. Porque eres alguien que carga lo que Dios quiere que cargue. El apóstol Pablo, bájame un poquito ahí, no sé, hay como mucho eco. El apóstol Pablo hace una comparación entre la vida antigua y la que tenemos hoy, la nueva vida. Y dice, hablando ya de la vida antigua, era una vida donde no servíamos. Era una vida donde nosotros buscáramos las personas para que nos sirvieran a nosotros. En otras palabras, no servíamos, buscábamos que otros lo hicieran. Era una vida donde ese viejo hombre, escucha bien, estaba plagado, estaba lleno, estaba viciado de ira, de enojo, estaba lleno de malicia, de blasfemia, de malas palabras. Ese antiguo hombre, ese viejo hombre estaba en ti, estaba en mí, estaba en aquel hombre que Cristo rescató de las tinieblas para hacer algo diferente. No para permanecer igual, repito, para hacer algo diferente en esa persona. Y el otro hombre, el hombre nuevo, es un hombre revestido conforme, escuche bien, conforme a la imagen de su creador. Un hombre lleno de mansedumbre, lleno de humildad, lleno de misericordia y lleno de paciencia. Son dos hombres diferentes. Son dos hombres diferentes. El cuerpo quizás, es que ni el cuerpo puede ser el mismo. Porque cuando antes había tristeza y ahora hay júbilo, algo sucede. Y la Biblia dice que el espíritu triste seca los huesos. Es decir, cuando hay alegría, cuando hay un corazón lleno de Cristo, hay un cuerpo rejuvenecido, incluso eternamente. A mí siempre me están diciendo, pastor, ¿qué edad usted tiene? No, yo tengo 51 años, yo no escondo mi edad. Pero usted luce de 20. No tanto. Usted luce menos, pastor. Es que el Espíritu de Dios rejuvenece el alma que lo carga. Por eso es muy importante entender esto. Una persona que vive llena de preocupaciones es una persona que se destruye interna y externamente. Una persona que tiene más espacio en su corazón para lo negativo, para las desmotivaciones, para el pesimismo, es una persona que se destruye automáticamente, constantemente. Al menos debemos cargarla, aunque sea un ápice de positividad, de esperanza, de dejar una puerta abierta donde quizás Dios pueda trabajar y cambiar el panorama presente en algo mejor. Y eso te motiva a estar esperando, siempre con esperanza, a vivir frente a la vida. ¿Sabes cómo? Con esperanza, como quien espera un regalo, una herencia que está a punto de llegar. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Sabes que la mayoría de nosotros nos preocupamos por cosas que nunca nos van ni a pasar? Por cosas que nunca en la vida ni vamos a tener que pasar por nuestras vidas, ni ellas pasarán por las de nosotros. ¿Sabes que muchos de nosotros nos agobiamos con problemas de los cuales estamos alejados? El virus comienza en China, comienza en Japón, comienza en Irlanda y ya nosotros estamos aquí bajo depresión y bajo sufrimiento. Espere que llegue. Pero así es la vida del ser humano. Cuando el Espíritu Santo no abriga el corazón constantemente. Un nuevo hombre. Y Pablo dice y nos hace un llamado, escuche bien, y dice, vestíos pues como escogido de Dios. Ahora escuche bien esto, vestíos como escogido de Dios. Cuando usted lee esta misma palabra, él dice, despojaos, revestíos y vestíos. Cada palabra lleva un mensaje. ¿De qué usted se despoja? Ah, pastor, del viejo hombre. Sí, pero ¿qué tiene el viejo hombre? Por ejemplo, si usted anda con una ropa malolienta, si usted acabó de llegar del trabajo, si usted acabó de llegar de la caña, en el caso de los cubanos, ya no van a la caña, no hay caña.
Si usted acabó de llegar, no sé, a alimentar a los cerdos, en el caso de los cubanos, o de trabajar al aire libre, o de cortar la grama, cortar la hierba, usted viene a su casa con su ropa, y su ropa no viene con el mejor perfume, sino que viene con el peor olor. Y en ese momento usted lo que tiene que hacer es despojarse de esa ropa, porque esa ropa tiene que entender algo, que ese vestido, ese traje que tú traes apesta. Tienes que quitártelo. Y eso es lo que el apóstol Pablo habla cuando dice despojaos. Debemos de una u otra forma arrancar ese vestido que apesta, ese carácter nuestro que apesta delante del Señor. ¿Y cuál es la nueva vestidura, pastor, que yo me tengo que poner? En la nueva vestidura que nosotros nos tenemos que poner es la vestidura, escuche bien, que adopta la cultura del reino. La vestidura con la cual Cristo quiere que tú te vistas hoy en día. No la que sigas usando la misma que tú usabas cuando Él te rescató del mundo, sino la nueva vestidura que Él tiene preparada para ti, para que tú te vistas y entonces tú seas olor agradable, olor grato frente a Él. Porque Él espera un cambio en nuestras vidas. Él espera eso de nuestros corazones. Cuando todo esto sucede, tenemos que entender algo. El apóstol dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Ahí se cumple la ley de Dios, el amor. Soportándonos, quiere decir, yo tengo que soportar tus defectos, pero también tú debes soportar mis defectos. Ahora, yo no tengo que soportar tus majaderías las tienes que cambiar, porque si estás en un lugar donde va la palabra a corregirte, tú entiendes que tienes que cambiar la posición actual por una mejor. No cambiarla es rebeldía, es desobediencia, y es donde tú dices, pues yo no cambio, yo soy así. Esa persona no tiene espacio en el reino de Dios. Usted era así. Por eso que nunca de su boca salga, pues yo soy así. No, usted no es así. Usted quiere permanecer así. Usted quiere disfrutar de ese estado que se aleja de Dios. Usted quiere disfrutar la inmundicia. Pero usted puede ser diferente. Porque ese hombre podía ser igual que todos y fue diferente. Decidió acercarse, decidió amar, decidió abrazar lo que todos rechazaban. La decisión está en nosotros. Podemos ser diferentes. Podemos comenzar. Ay, pastor, yo no sé andar en la computadora. Comienza hoy. Ay, pastor, yo no sé manejar. Comienza hoy. Ay, pastor, yo no sé amar. Comienza hoy. Y en una semana hablamos. Sí podemos ser diferentes. A nadie le falta algo para poder ser diferente. Todos tenemos especialmente lo que Dios puso en nuestro corazón y en nuestra vida para ser diferente. Cuando estuve en Argentina, allí estábamos en un parque, escuche bien, que ya voy entrando en el mensaje, donde aquello estaba muy bonito. A los que no vinieron el martes se perdieron el testimonio en Argentina. Y en un parque muy bonito nos sentamos en la hierba, había muchas personas porque era un lugar donde había una flor de metal muy grande como de acero inoxidable que se abre con el sol y se cierra. Cuando nosotros estuvimos ni se abrió ni se cerró. Pero bueno, según dicen se abre y se cierra, pero alguien dijo que el mecanismo se había roto. Bueno, pero sigue siendo bella, es inmensa, es como unos pétalos. Y está encima del agua en un lago infinito, en un tanque infinito grandísimo. Y todos nos tiramos fotos ahí. Y después nos sentamos en la hierba, nos sentamos en aquel lugar. Se sentó Daisy, se sentó Julie, se sentó la pastora y me senté yo. Y mientras todos miraban la flor, mientras todos miraban las personas, siempre el Espíritu Santo me lleva la atención, me lleva mi atención a lugares quizás a los cuales nadie se lo lleva. Y comencé a mirar en el piso, y Julie sabe de lo que estoy hablando. Comencé a mirar en el piso y le dije a la pastora, está sentada cerca de unas hormigas. Pero comencé a mirar y vi que las hormigas no picaban. Y ella estaba como encima. Y yo también, y Julie también, pero no picaban. Y dije, wow. Pero veo aquellas hormigas, ¿de dónde estará el hormiguero? Para yo no estar cerca del hormiguero. Y cuando hago así, miro, veo una rayita en el piso, como un pequeño surco de 1 pulgada o menos, que me llama la atención. Y cuando yo me acerco a ese surco y miro, era el camino que habían hecho las hormigas en el parque. Y uno camina, las aplasta, las destruye, y tú no te das cuenta, pero ahí sin saber está siendo homicida. Y veo aquel camino, y sigo aquel camino. Veo el camino, déjame seguirlo. Y yo en mi ignorancia, en mi inocencia, en mi bobería, como quiera llamarle, yo seguí viendo el camino y llegué como hasta donde estaba el bafle. Y allí encontré
En aquel lugar, un huequito así, y por ahí entraban y por ahí salían. Y yo llamo a Julie y le dije, Julie, ven acá. Mira, ven. ¿Dónde está Julie? Julie, ¿te acuerdas? Y ahí estaban y entraban y salían. Y le dije, ¿qué te llama la atención? Y ya se quedó así. Le dije, fíjate en algo. Todas las hormigas que van entrando llevan algo. No hay una que entre a la cueva que vaya con las manos vacías. Todas llevan, yo tengo el video aquí, yo se lo puedo poner ahí. Todas llevan algo. Yo quiero que tú veas algo importante. Y las únicas que salen con sus manos, sus boquitas o sus pinchitos vacíos son las que salen de la cueva. Y salen y van por el mismo camino, porque entonces van a llenar esas manos nuevamente para regresar con esas manos llenas. Y cada cual venía con algo, incluso muchas veces mucho más grande que ellas. Y cuando iba a pasar se le trababa con una hoja. Entonces otra que venía a su lado paraba y viraba y la ayudaba a entrarlo. Es decir, había ayuda, había humanidad en el corazón de esas hormigas. Había esencia, había reino. ¿Por qué había reino? Porque adoptaban la cultura del reino, de amarse unos a otros, de ayudarse unos a otros, de estar juntos unos a otros. Habían hecho un camino, iban y venían. Y algo interesante siempre me llamó la atención, que todas traían algo. Todas, absolutamente todas, aportaban allí a su reino. Todas aportaban a ese reino. No sé si con comida, no sé si con paja, no sé si con hoja, pero todas aportaban, todas trabajaban, todas se esforzaban, todas se sacrificaban. Ninguna ponía excusa, ninguna se alejaba, ninguna se recostaba a otra, ninguna discutía. Todas, absolutamente todas, estaban concentradas en una sola cosa, en trabajar para su reino. En trabajar para su reino. Todas lo hacían, ayudaban, todas lo hacían, contribuían y lo hacían todo para su reino. Y me llamó la atención y me tocó el corazón, porque ese es el mismo reino que Dios nos ha entregado a nosotros. Y es una lástima muchas veces que los animales lo apliquen a sus vidas y nosotros los escogidos no lo aceptemos en nuestras vidas. Los animales, las hormigas, las aves, los pajaritos funcionan según el diseño de Dios. Y muchas veces nosotros no queremos funcionar con el diseño de Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz, escuche bien, Él se subió para destruir la muerte. Sí, es verdad. Para darnos vida en abundancia. Pero el sacrificio de Cristo en la cruz no tuvo solamente como objetivo el perdón de pecado para nosotros poder tener acceso a la vida eterna. Escuche bien, su sacrificio nos hizo herederos de un reino incorruptible y de una gloria sin igual. Eso. Es decir, algo cambió, algo sucedió. Y no fue cualquier cosa. Algo, fíjense cómo fue. Que dice la palabra del Señor que cuando Cristo estaba en la cruz y allí entregó el alma al Señor, allí entregó su ser, su espíritu al Señor, dice la Biblia que la tierra tembló, que las piedras temblaron, que se hizo de noche. Dice la Biblia que en ese momento el sol se apagó. Es decir, algo grande sucedió en ese momento. Hubo un trasfondo grande que tomó control. Suplantó lo que existía por lo nuevo. Es decir, trajo un cambio. El sacrificio de Cristo no fue solamente la muerte de un hombre. No. Los que estaban de lejos veían la muerte de un hombre. Pero los que saben de lo que estoy hablando ven mucho más allá que la muerte de un hombre. Ven una vida diferente, ven una oportunidad diferente, ven un futuro diferente, ven algo que antes no existía. Eso fue lo que sucedió en el sacrificio de Cristo. Él, escucha bien, no murió en una cruz. Tu Cristo no murió en una cruz para que yo siga en mi vida arrastrando odio, para que yo siga en mi vida arrastrando venganza, para que yo siga en mi vida arrastrando avaricia, para que yo siga en mi vida arrastrando envidia, para que yo siga en mi vida arrastrando egoísmo de la antigua vida. Él murió en una cruz
para que lo que antes me acusaba dejara de acusarme, dejara de existir, no estuviera más. Si Él no sacrifica su vida, escucha bien, por tus pecados, por mis pecados, siguiéramos en este momento bajo condenación, no con esperanza de vida eterna, pero sí de muerte eterna. Pero Él cambió todo en la cruz. Él arrancó el título de propiedad que el enemigo, Satanás, el diablo, Lucifer, como quieras llamarle, tenía en sus manos debido al pecado que nos separaba de Dios, y lo arrancó, porque entonces Él se entregó como oveja, como perfecto, cordero perfecto delante del Señor, que podría cumplir no solo la ley, sino también la gracia, y fue el holocausto perfecto. El único que podía cumplirlo era Cristo. Y lo hizo simplemente por amor. No lo necesitaba hacer. No estaba empujado por alguien a hacerlo. Lo hizo simplemente por amor. Para que entonces un viejo hombre, escucha estas palabras, emergiera de las ruinas del pecado y se transformara en un solo cuerpo, en una sola iglesia. Un solo cuerpo, una sola iglesia. La iglesia está llamada a unidad. La iglesia no está llamada a dispersarse, a separarse, a desunirse. La iglesia, usted, todos nosotros estamos llamados a la iglesia, a unidad. Todos los que estamos aquí somos deudores. Así que si usted pensaba que ya usted lo había pagado todo, nunca podrá pagar el sacrificio de Cristo. Todos los que estamos aquí somos deudores. ¿Sabes por qué? Porque Él pagó por nosotros. Lo más importante de todo esto es que Él no pagó con monedas. Él no pagó con trabajo. Él no pagó con bienes. Él pagó con su sangre. Y yo le puedo preguntar ahora a usted qué es lo más preciado que usted tiene. Usted dice su vida, su salud. Sí, mis hijos, mis nietos. En este momento, usted puede pensar, pero usted sabe que usted lo que quiere es tener una vida saludable y estar con vida frente al Señor. Porque para usted su salud, su vida es importante. Para Él también era importante. Pero Él no vino a cumplir los planes del hombre, sino los planes de Dios. Por eso Él no vaciló en entregarse por ti y por mí, porque en Él no estaba el deseo de una vida en la tierra, sino de una gloria en el cielo. Por eso tenemos que entender todo esto. Mire esto. Colosenses 3, 23 al 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor, ¿de quién? Del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces nosotros le servimos a Cristo. Nosotros no le servimos a Satanás. Nosotros no le servimos a un hombre. Nosotros le servimos a Cristo. Ayer, escucha bien, tuve la bendición de estar en la boda de Ani y de Pedro. Y yo no sé si usted se dio cuenta. Yo sé que sí. Yo creo que todos los que estábamos ahí nos dimos cuenta. Pero hubo algo que habló a mi corazón y yo quise incluir aquí en la palabra porque tiene que ver con lo que hoy el Señor ha puesto en mi corazón para que tú lo recibas. Y yo pude ver a varios hermanos como Milady, Rosa, Julio, a varios hermanos, no voy a mencionarlos todos, trabajando, ayudando, sirviendo, sacrificando su tiempo, sacrificando su espacio, sacrificando su descanso del fin de semana, para que esos hermanos tuvieran su boda, para que esos hermanos tuvieran su sueño. Y usted dice: pastor, es solo una boda, pero todo es como usted lo vea, todo es como usted lo pese, todo es como usted lo sienta, todo es como usted lo analice. Para mí no es solo una boda. Para mí es algo diferente. Usted lo ve como una boda y que si usted dice: bueno, fue la boda de Pedro y Ani. No. No fue solo la boda de Pedro y Ani. Fue la boda de Pedro y Ani. Pero escuche, si usted nada más que ve una boda, usted no está viendo nada. Yo solo no estoy viendo la boda de Pedro y Ani. Yo estoy viendo el deseo de sus sueños cumplidos.
Yo estoy viendo las oraciones contestadas. Yo estoy viendo en ellos el fin de la espera. Sus horas de oración, sus clamores en la madrugada para que ese momento llegara. Yo no estoy viendo solo una boda. Yo estoy viendo detrás de esa boda el deseo de ambos, el deseo de ellos. Fue el deseo de un cambio. Fue el deseo de transformar su casa en un hogar. De tener una vida matrimonial sin mancilla. De no ser acusados por el enemigo. Fue el deseo de cerrar una puerta para comenzar a escribir en su vida una nueva historia. Entonces no fue solo una boda. Fue algo importante para ellos. Fue algo importante para ellos. El mundo lo podrá ver como una boda. Pero qué camino tuvieron que andar para llegar a esa boda. Entonces, cuando yo veo a las hermanas trabajando, así como esas hormiguitas, ayudando, aportando, llegando tarde a su casa, levantándose temprano, estando el otro día, y después nos quedamos todos ahí para ayudar. Esa es la iglesia que yo quiero presentarle al Señor. Esa, escucha. Esa es la iglesia que yo quiero presentarle al Señor. Una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. Una iglesia que sea la novia fiel que espera a su novio. La que lava sus sábanas y se viste de blanco. Una iglesia que es una iglesia, un solo cuerpo, una sola iglesia. Esa es la iglesia que tenemos que presentarle al Señor. Porque el Señor dice que esa es la iglesia por la cual Él se sacrificó. Pero no es una iglesia que viene y nace, es una iglesia que se crea, es una iglesia que se funda, que se desarrolla, una iglesia que empieza a madurar y que juntos en un solo pueblo van unidos a esa estatura. A esa estatura. Esa es la iglesia que yo quiero presentarle al Señor. Juan 13, 34 al 35, el Señor mismo nos dice: un mandamiento nuevo os doy. Es decir, voy a añadir algo a lo que ya estaba. Escuchen, dijo Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esa última palabra nos puede a nosotros confrontar. En esto conoceréis si sois mis discípulos, si se aman. Otra versión, para si no lo entendiste, dice así: vuestro amor mutuo será el distintivo por el que todo el mundo os reconocerá como discípulos míos. Nuestro amor mutuo, es decir, lo que ustedes se hagan entre ustedes, será el distintivo por el cual el mundo los reconocerá si son verdaderamente mis discípulos. Entonces tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser no como el mundo, que se desprecia, que se destruye, que se aparta. Tenemos que ser como lo que creó Dios desde la eternidad. Tenemos que vivir en unidad, tenemos que vivir en amor, tenemos que vivir en necesidad del uno al otro. Estar ahí para alguien, no estar ahí para mí. Estar ahí por alguien, no estar ahí por mí. Dejar mis planes, dejar mis sueños y sacrificar muchas veces, escucha bien, mis planes y mis sueños para cumplir tus planes y tus sueños. Porque vuestra alegría será mi alegría. Cuando el Señor, escucha, envía a su pueblo con Nabucodonosor en el destierro, en aquellos años el pueblo de Israel, ellos llevaron a través de tres destierros, los llevaron hacia Babilonia. Y en el último destierro, el Señor le da la palabra a través de su profeta y le dice: mire esto para que usted entienda qué tanto le importa al Señor que lo que te rodea a ti tenga felicidad y funcione. Lo que te rodea, no estoy hablando de ti. Y le dice a su pueblo: dile a mi pueblo allí en cautividad, allí en el que están presos, dile a mi pueblo que ore por la ciudad, por aquella, no por la de él. Dile a mi pueblo que trabajen, dile a mi pueblo que siembren, dile a mi pueblo que cosechen, dile a mi pueblo, podemos hacer tremenda lista, que pinten sus casas, que amen la ciudad, dile a mi pueblo que se establezcan allí con júbilo. Y les dice al final: porque el bien de la ciudad será el bien de ellos. Muchas veces no bendecimos a otros, no ayudamos a otros porque pensamos que vamos a perder.
No le deseamos la felicidad a alguien, a otra persona, porque pensamos que eso nos va a costar un sacrificio. Pero muchas veces, por no lograr un entorno alrededor nuestro agradable y bonito, somos perjudicados por lo que nos rodea. De nada te vale a ti tener una casa hermosa, un jardín hermoso y que te rodee una selva. De nada te vale tener paz en tu casa y no tener paz en tu familia. ¿Me estás entendiendo? Él nos llamó a una unidad completa. No por espacio. Él nos llamó a una unidad completa. Completa. Ahora, pastor, pero yo llevo tiempo orando por este familiar mío y no me perdona. Pastor, pero yo he hecho ya lo que tengo que hacer. Yo he hecho demasiado ya. Bueno, la palabra dice, en cuanto a vosotros, lo que tengáis que hacer de parte de ustedes, háganlo. Hay un momento, hay una línea donde ya tú no puedes cruzarla. Donde hasta ahí llegas tú. Y de ahí hacia allá se encarga el Señor. Pero en cuanto a vosotros, lo que os venga a mano, mientras tengas la fuerza, mientras tengas la oportunidad, lo que te toca a ti, tú lo tienes que hacer. Tú lo tienes que hacer. Para lograr la paz, para lograr la pasividad, para lograr la tranquilidad, para que ese entorno sea el entorno predilecto, el entorno perfecto para donde Dios pueda añadir bendición a la vida de las personas que están en ese lugar. Por eso yo ayer me gozaba cuando yo veía ese grupo de hermanos que se quedaron. No todos se quedan en una fiesta. A recoger, a apoyar. Aquí mismo en la iglesia. Cuando hemos tenido actividades atrás. Yo sé porque el pastor, los líderes, lo primero que mira es quién se queda y quién ayuda. Para saber el corazón del líder. Si usted tiene anhelos, entienda que usted debe apoyar, que usted debe quedarse, que usted debe sacrificarse. Usted llega, come y se va. Es verdad, puede ser. Si usted no tiene liderazgo, si usted no anhela servir al Señor, tranquilo, no hay problema. Pero si usted anhela servir al Señor, usted tiene que sacrificar su tiempo y espacio. Porque yo como pastor me fijo, y no es que me meto en la vida de los hermanos fuera de la iglesia, nunca lo hago. Pero yo me fijo en el hermano, en la hermana, si está apoyando, si no está apoyando. Porque eso demuestra el corazón que tiene dentro. Demuestra también si hay paz, si hay tranquilidad, si hay servicio o si hay resentimiento, hay odio o maldad. ¿Me está entendiendo? Entonces es muy importante que entendamos eso. Una vez yo le dije a una líder de esta iglesia, hija, ¿por qué cuando tus hermanos están en una actividad en la iglesia y tú los ves después recogiendo, fregando, los ves sacrificándose, recogiendo, ¿por qué tú no los ayudas? No pudo contestarme. ¿Sabes por qué? Porque no lo hacía, porque no quería. Y eso no le agrada al Señor. Al Señor le agrada que todos unidos seamos su pueblo. Porque cuando usted esté en crisis, quizás aquel que no ayudaste será el primero que extenderá su mano. Cuando usted esté en necesidad, aquel que no ayudaste será el que Dios va a escoger, escucha bien, para que te ayude y te bendiga. Por eso debemos ser, como dice la palabra, en todo, amándonos los unos a los otros, como yo os he amado. Pedro fue amado por el Señor. A Judas lo amó el Señor aún con su traición. El Señor no hizo nunca distinción en el amor que tenía que entregar, porque fíjese bien, si el dar yo amor, si el dar yo apoyo, si el dar yo servicio depende de cómo tú me tratarías, yo estaría convirtiéndome en uno igual que tú. Así es. Tu frialdad, tu resentimiento, tu envidia, tu ego, lo que sea, no puede determinar mi pureza y mi relación con Dios. ¿Me entiendes? Da, entrega, pero nunca lo hagas esperando recibir del hombre. Hagámoslo todo como si fuera para Dios. Él lo dice, Él lo dice, Él lo dice. El vínculo del amor hacia tu hermano será el distintivo que te diferenciará del resto. Eso es crucial. El vínculo de amor hacia tu hermano. Entonces, no se vale que mi Salvador, que mi Redentor haya renunciado al reconocimiento público o a la mejor silla dentro de las sinagogas para que yo no quiera ser diferente.
No se vale que mi Salvador se haya despojado de su gloria y se haya humillado convirtiéndose a condición de hombre y yo no quiera ceder ni una pulgada para perdonar a mi hermano. No se vale que Cristo se haya sacrificado por mí y yo no quiera sacrificarme por mis hermanos. La gratitud de Cristo yo la tengo que reflejar en ella. El agradecimiento mío hacia Cristo, hacia el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿cómo yo lo resuelvo? ¿Cómo yo lo reflejo hacia Él? Cuando yo lo reflejo hacia ella. Porque las bendiciones, es decir, los mandamientos que Él nos envía a nosotros, no es para que lo hagamos hacia Él, sino para que lo hagamos hacia ellos. Porque Cristo amó la iglesia. Es decir, ¿cuántos son padres? Amén. Los que son padres saben que usted puede tener una diferencia con un hermano. Usted puede tener una diferencia con un familiar, con un amigo, con cualquier persona. Pero si ese hermano, ese amigo, ese familiar, esa cualquier persona se acerca y abraza a tu hijo, se acerca y carga a tu hijo, se acerca y ama a tu hijo, tú terminas amando a esa persona. Ese es el reino de Dios. ¿Cómo amamos a Cristo? Amándonos nosotros mismos. Si no nos amamos nosotros mismos, no amamos a Cristo. No amamos a Cristo. ¿Y sabes por qué muchos cristianos no pueden ser así? La respuesta es esta. Porque no ceden para agradar a Cristo si antes no les agrada a ellos mismos. Soy yo después yo, y si no queda nadie, yo. No, pero si yo no lo siento, no lo voy a hacer. Miren, lo que pasa es lo siguiente, que esos hermanos no ceden ni un centímetro en sus corazones si humillarse y perdonar es la respuesta. Eso no lo bendice Dios. No lo bendice Dios. Y queremos todos ser bendecidos por Él. Queremos todos ser bendecidos por Él. ¿Por qué pasa esto, pastor? Porque todos clamamos porque esa paz de Dios está en mi corazón. La paz de Dios nunca podrá gobernar en un corazón que no quiere, que no desea ser transformado. Nunca. Si usted quiere, Dios trabaja en tu corazón. Pero si tú no quieres, Él no puede entrar. Él dijo, yo estoy a la puerta y toco. Si tú abres, Él no empuja la puerta. Si tú abres, entonces yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo, dice el Señor. Entonces Dios, a través de su Hijo, nos dice, yo soy un caballero. Yo no voy a forzar las puertas de tu corazón. Yo no te voy a cautivar el corazón manipulando tus sentimientos. Yo quiero que la respuesta tuya hacia mí sea genuina, sea de entendimiento. Necesito hacer esto para que Dios me bendiga. No es voy a hacer esto porque si no Dios no me bendice. No. Es el mismo final, pero con un deseo diferente. Necesito agradar al Padre. ¿Qué hago para agradarlo a Él? No, voy a hacerlo porque si no más nunca salgo de este problema. Son dos formas diferentes con un mismo resultado. ¿Cuál es nuestro deber como cristianos? Voy acabando. Romanos 12, 9 al 19. Ahí está todo lo que usted necesita saber. Dice la palabra, el amor sea sin fingimiento. Es decir, que cuando yo te saludo a ti, hija, o a ti, o a Pedro, o a ustedes, a cualquier persona, usted no me salude. Yo conozco hermanos que te hacen así. Y cuando usted mira, hermano, no ha virado la cara y hace. ¿Es verdad? ¿O estoy diciendo una mentira? El amor tiene que ser sin fingimiento. Sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Ahí está. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante. Ahí yo le decía a Milady, a las 6 de la tarde vamos a hacerle decirle algo. Prepárate que mañana tenemos otra actividad en la iglesia. Y dice, no, pastor, para allá vamos. Ya ella estaba sufrida, ya ella estaba cansada, pero yo estoy seguro que si le dice mañana seguimos y así,
Y a eso nos manda el Señor. A que no diga, ya no puedo más. No, busque ese otro. No. Hay que seguimos. Y cuando usted vea que me desmayo, llama al 911. Es así, la extra milla. No es llegar hasta donde se nos pide, sino ir un poco más allá de lo que se nos pide. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo, entramos para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Mire esto, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Lo que te acabo de decir, si es posible, si depende de ti, está en paz con él, está en paz con ellas o con ellos. Si depende de ti, hazlo. Si depende de que tú vayas y pida perdón, hazlo. Si depende de que tú vayas y toques la puerta, hazlo. Eso no te hace una peor persona, eso te hace una mejor persona. Eso no te hace humillarte, eso te hace crecer. Eso no te hace delante del Señor decaer, eso te hace delante del Señor crecerte delante del Señor, estar bien delante de Dios. Pero el viejo hombre te dice lo contrario. Si te humillas, no tienes valores. Si vas es porque no tienes orgullo. Eso no es lo que Dios me enseña en la palabra. La palabra me enseña que el que se humilla es el que le exalta. El que se humilla. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor. ¿Y por qué yo tengo que meterme en el terreno que no me pertenece para pelear una batalla que le pertenece a Dios? Qué hermoso es vivir tranquilo, qué hermoso es vivir en paz, qué hermoso vivir con todo el mundo a tu alrededor sin problema. Entonces tenemos que entender, ¿qué hago yo celando el ministerio de mi hermano cuando la misma palabra del Señor nos dice que todos tenemos diferentes dones, que todos somos un solo cuerpo y que nadie puede tener más alto, mayor concepto de sí que el que Dios le ha dado, el que debe tener? ¿Tú tienes tu ministerio? ¿Él tiene su ministerio? ¿Ella tiene su ministerio? ¿Por qué tengo que vivir en guerra con alguien cuando me es más conveniente buscar la paz? La Biblia dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La paz de ellos será tu paz. Cuando tú tienes paz con alguien, tú vives en paz. Cuando tú limas las asperezas, los problemas con la persona con la que antes no te hablabas, tú sientes diferente tu corazón. Tú sientes que una carga se va de tu corazón. Aunque hace muchos años, meses, semanas, no sé, que no lo veías o no la veías. Ya cuando esa paz llega, cuando esas asperezas se liman, cuando ese abrazo llega, cuando esos besos llegan, cuando ese encuentro llega, tú sientes diferente. Tú sientes que una carga de ti se ha ido. Cuando Jacob se separó de Esaú porque lo engañó y se tuvo que ir y perderse unos cuantos años y regresa con aquellas dos mujeres, Jacob venía con miedo, aterrorizado, porque dijo, Esaú cuando me encuentre me va a matar, porque todavía en la mente de Jacob existía el Esaú de aquel momento. Aquel Esaú que cargaba rabia, que cargaba envidia, que cargaba soberbia, que cargaba violencia en su corazón, y ciertamente si se quedaba lo iba a matar. Pero pasaron los años, pasaron el tiempo, y Esaú tuvo un encuentro con Dios. Y la Biblia dice que Jacob venía, y cuando Jacob se enteró después de muchos años que Saúl lo iba a recibir, él dijo, ahora sí, hasta aquí llegué yo. ¿Y qué hizo él? Mandó primero unos criados, unos esclavos y unos holocaustos, unas ofrendas delante para que aflojarle el corazón a Esaú, para por si acaso todavía tenía ese resentimiento en su corazón. Y cuando Esaú ve a Jacob, la Biblia dice que la cara de Esaú parecía el rostro de Dios. Ya no era aquel hombre violento,
Ya no era aquel hombre renchilloso, con ira, que guardaba resentimientos. Ya no era aquel hombre malo. Era un hombre que había sido transformado por Dios. Por eso, cuando usted deja todas esas cargas, Dios cambia tu sonrisa. Dios trae paz. Aquel hombre violento vino a ser su hermano, que no solo lo abrazó, no solo lo acompañó, sino que le dijo: vete hacia donde tú vayas y te enviaré soldados míos para que te protejan a ti. Un encuentro con Dios lo cambia todo. ¿Por qué tengo que responder con odio y con rencor cuando me es más provechoso? Palabra clave: provechoso. Conveniente también funciona. Entregar amor. La Biblia dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Por qué yo tengo que ser agresivo contigo? Si yo soy cortés contigo, yo destruyo tus argumentos. La misma palabra de Dios dice que la respuesta blanda aplaca la ira. Una persona violenta no se conquista con una espada. Una persona violenta se conquista con amor. Haga la prueba. Cuando usted tenga una persona de esas que no quieren escuchar, de esas que no les importa nada, de esas que siempre tienen una respuesta agresiva en sus labios, trata con amor. Usted va a ver que quizás su primer trato no va a ser el que usted esperaba, pero cuando usted consecutivamente siga respondiendo con amor, respondiendo con humillación, sometiéndose usted a esa persona, usted va a ver cómo esa persona dice: yo no sé qué pasa en ti, pero mira que yo te agredo y tú no me agredes. Mira que yo te ofendo y tú no me ofendes. Mira que yo te trato de decir cosas con el objetivo de que tú te ofendas, con el objetivo ese, y tú no lo haces. ¿Sabes cómo termina la historia? Esa persona viniendo a ti, pidiéndote a ti lo que tú tienes, pidiéndote a ti esa paz, pidiéndote a ti ese amor, pidiéndote a ti conocer al Cristo que tú le sirves. Así se vive en el mundo, con los argumentos de Dios y no con la filosofía del hombre. El corazón del hombre se conquista con amor. Nunca olvides eso. Nunca olvides eso. Tuviste un problema en el trabajo y no lo conquistaste con violencia. Lo conquistaste con humillación y con amor. Y Dios la enalteció. Y Dios la bendijo. Y la puso en un mejor lugar del que está hoy en día. Por eso es que así es como se vence. Porque el Señor nos dio las armas. Solo hay que aplicarlas. De esto se trata el sacrificio de Cristo en la cruz, de ser diferente, de ir cuando muchos se quieren quedar, de estar cuando otros se van, de apoyar y amar cuando otros maltratan y abandonan, de ser diferentes, de ser discípulos, de ser cristianos. Isaías 61:1, el Señor nos dijo así, y termino: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Ahí Él puso una coma. Y Él pudo haber dicho, si Él quería, para darme autoridad, para confrontar a los reinos, para destruir los principados, para tomar las posesiones de los reyes, para agarrar las riquezas de este. No, para hacer y deshacer. No dijo que el Espíritu del Señor estaba sobre Él para eso. ¿Sabes para qué estaba el Espíritu sobre Él? Para lo mismo que está el Espíritu de Dios sobre ti. Porque dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que mora en nosotros. Es decir, el Espíritu del Señor está sobre ti también. Pero mire para qué está. Dice: porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. El Espíritu de Dios está sobre nosotros para ser pacificadores, para ser humildes. Sí tenemos autoridad, sí tenemos poder, sí tenemos reconocimiento, pero nos llamó para ser pacificadores, humildes, para ser diferentes a lo que el mundo nos ha enseñado en las escuelas, en las universidades o en los colegios. Para vendar, para ayudar, para levantar, para amar, para apreciar. Entonces, iglesia, ¿de qué se trata todo esto? Ponte de pie. ¿De qué se trata todo esto? De algo sencillo y muy importante. Todo esto se trata de ser diferentes. ¿De ser diferentes cuándo, pastor? Cuando la mayoría deciden seguir iguales. Esto se trata de ser siempre buenos cuando todos ya no quieran ser buenos y comiencen a ser malos. Esto se trata de vivir la verdad de Dios
y no la mentira del mundo, el sistema. Esto se trata de estar ahí cuando ese mundo que está allá afuera nos necesite. No estamos aquí para darle la espalda al mundo. Entienda esto. Ellos no son tus enemigos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el sistema, entre el mundo y la sociedad y entre la iglesia? Que el mundo, el sistema y la sociedad no conocen lo que tú conoces. No conocen al Dios que tú les sirves. No conocen la palabra. Han sido engañados, han sido transformados, han sido llevados por un camino diferente. Ellos no son tus enemigos. Tu vecino no es tu enemigo. Tu vecino no es el ajeno que vive a tu lado. Tu vecino es la persona más cercana que tú tienes a tu casa. El que se sienta a tu lado en el trabajo, el que está a tu lado y pasa 8 horas a tu lado, esa es tu persona que tú tienes que hablarle, que tú tienes que amar y cuidar. Porque esa persona Dios la puso a tu lado por algún momento. No creo en un Dios de casualidades, creo en un Dios de propósito, creo en un Dios que todo lo tiene plan. Todo el plan lo tiene perfectamente marcado, hecho a la medida perfecta, donde el final va a ser glorioso. El único que se separa de ese camino es el hombre. El único que desobedece a ese camino es el hombre y termina en su propia siembra, en su propia cosecha, abrazando el mal por el cual temía. Job dijo: el mal que me temía me ha sobrevenido. Es decir, muchas veces recibimos cosas que no son que Dios falló. No es que a Dios se le escapó algo. No es que el Señor falló en lo que tenía destinado para mí, sino que nosotros le fallamos al Señor. No perseveramos, no alcanzamos. No continuamos, no llegamos. No nos mantenemos, no recibimos. Pero Dios nunca ha perdido una batalla. Pero Dios nunca se le ha escapado ningún detalle de tu vida. Dios conoce tus risas, conoce tus tristezas. Dios conoce tu amor, pero también conoce tu desamor. Dios conoce tu pasado, tu presente y conoce aún el futuro glorioso que tiene preparado para tu vida. Dios conoce todo. A Dios no se le va nada. Por eso Dios nos envió a que seamos la luz del mundo, la sal de este mundo, de ayudar a la viuda, de levantar al necesitado, de estar ahí para el que necesite. Comenzando, como dice la palabra, primeramente por la casa de Dios, ayudando a tus hermanos, a los que están aquí necesitados, y después ser una extensión del reino de Dios hacia el mundo. No se puede restringir tu ayuda a 4 paredes. El que está en Guatemala, en El Salvador, en Colombia, en Argentina también necesita tu ofrenda. El que está en la Alaska, el que está en Uruguay, el que está en Cuba, el que está aquí en Estados Unidos también necesita tu ayuda. Porque hoy tú tienes, pero en este momento te digo algo: hay personas que no tienen. En este momento hay personas que anoche no durmieron. En este momento hay personas que están en la cama de un hospital cuando tú ayer estabas en la fiesta gozándote la alegría de tu hermano. Por eso tienes que entender que cómo tú llegas a esos corazones, cómo tú llegas a esas personas que están ya desahuciadas por la sociedad, pero nunca han sido desahuciadas por Dios. Cómo tú llegas a ofrecerle la mano del cielo a esas personas con una acción, con una motivación, con un cariño, despojándote tú de tu carácter, de tu persona, fundiéndote en la vida de ellos, llegando a ellos, humillándote tú como se humilló el Hijo, degradándose la posición de hombre, dejando reino, autoridad y poder, para entonces caminar entre nosotros, comer entre nosotros, dormir entre nosotros, ser ajusticiado por nosotros, ser golpeado por nosotros, ser oprimido por nosotros, escupido por nosotros y por último crucificado por nosotros. ¿Y sabes por qué lo hizo? Para que hoy nosotros, esos que lo oprimimos, lo golpeamos y lo crucificamos, seamos el amor que ese hombre vino a traer a nuestras vidas, a aquellos que necesitan el abrazo del Padre. Seamos ellos. Vamos a decirle al Señor: Señor, yo quiero ser diferente.